La respuesta de Sánchez a la tensa jornada llegó anoche a última hora. Desde Bruselas habló de complot. La derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento. Y señalaba por primera vez a los jueces. Un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial. Feijóo le ha respondido hoy con dureza. Cree que ayer fue un día negro y le acusa de abandonar la Constitución. Es peligrosísimo que el Gobierno y sus ministros consideren que los jueces en España son fachas con toga, que ya Sánchez no tiene límites, que su único objetivo es resistir. Hoy el Gobierno le pide al PP que dé marcha atrás. Que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene presentado. El Partido Popular ha ido demasiado lejos. Pero en el PP no reculan y contestan que si no están de acuerdo con lo que decidan... Cualquier ciudadano puede recurrir a las sentencias. Puentes rotos entre ambas partes, un panorama totalmente abierto y en el Congreso todos siguen hoy pendientes del Constitucional. Un poco en ascuas, ¿no? Reflexión y serenidad. Hay que sean prudentes. Los magistrados retoman el lunes la reunión para decidir sobre la votación del Senado. El comité de huelga lleva encerrado ya más de 24 horas. No piensan moverse, dicen, hasta que la consejería cambie de negociadores. Piden a alguien con competencias para firmar acuerdos de financiación. Lo que pedimos es que estén presentes la Consejería de Sanidad y la Consejería de Hacienda y que viniera alguien que pudiera desatascar esta situación. La comunidad por el momento mantiene los mismos interlocutores, lo han expresado esta mañana. Además, Díaz Ayuso ha dicho que el comité de huelga no representa a toda la profesión. No son los médicos, son 9 personas. La mayoría de ellos son liberados sindicales. Desde luego no es una negociación cuando al interlocutor le obligas y le exiges qué persona tienen que poner delante. Además, acusan al sindicato Amitz de rechazar los acuerdos presentando nuevas reivindicaciones como acabar con el turno de tarde, algo que Amitz niega. Le pediría al sindicato Amitz que recapacitase, que nosotros tenemos voluntad de negociación, pero desde luego lo que no se puede hacer cada vez que hay un avance, descolgarse con unas nuevas reivindicaciones. Nos acusan a veces de querer alargar el conflicto. Pues aquí estamos, señores, para hablar y solucionar el conflicto. Ambos dicen que están dispuestos a negociar, pero de momento no hay a la vista una nueva reunión. Ayer por la noche, médicos de varios centros de salud se encerraron en sus trabajos hasta la medianoche para mostrar y explicar su apoyo a la huelga. Y en otras comunidades también hemos visto hoy concentraciones de sanitarios que reclaman más medios. En Sevilla, esta convocatoria sindical ha denunciado la situación agónica, dicen, de los centros de atención primaria, y en esa misma línea, en La Rioja, este otro grupo de sanitarios protestaba delante de las urgencias del Hospital San Pedro. No fue un día fácil, has visto muertos que eran tus amigos, tu gente, con tus propios ojos. Es el recuerdo de Hamed sobre la tragedia de la valla de Melilla en la que fallecieron al menos 23 personas. Junto a él, otras 4 personas que entraron a España aquel 24 de junio han contado la violencia que sufrieron, dicen, tanto de las fuerzas de seguridad marroquíes como españolas en la frontera. Hamed cuenta que los marroquíes les lanzaban piedras y les atacaban con balas de goma. Los españoles, dice, también las utilizaban. Aseguran que Marruecos usó un helicóptero para lanzarles bombas de aire que les dejaban sordos durante 5 o 6 minutos. Aseguran que se usó un helicóptero para lanzarles bombas de aire que les dejaban sordos durante 5 o 6 minutos. Y que la Guardia Civil actuó con la legalidad, proporcionalidad y necesidad e idoneidad manifiesta. Y ha negado de nuevo las muertes en España. CEAR pide que se realice una investigación exhaustiva y reclama al Gobierno políticas migratorias que respeten los derechos humanos para evitar tragedias como la de Melilla. Según la policía, los 2 menores han sido abusados los últimos 4 años por un amigo de su padre que les compraba regalos y que daba dinero al progenitor. Cuando los niños se lo explicaban al padre, le respondía que eso era imposible. La familia tiene un historial largo en el servicio de menores que este verano detectó los abusos. Los 2 hombres están en libertad provisional y con una orden de alejamiento. Los menores vuelven a estar bajo la tutela de la madre, que en 2015 perdió su custodia. Un dron se levanta sobre la nieve de Kiev para sobrevolar un edificio destruido en un ataque ruso el pasado noviembre. Pertenece a UNEPA, un equipo multidisciplinar de policías y guardias civiles que cooperan con la Fiscalía ucraniana y con la Corte Penal Internacional. Estamos aplicando técnicas
en este momento de reconstrucción y mapeado de lo que son todas las zonas dañadas por los bombardeos rusos, ya sea por los cohetes o por los drones, y de esta manera poder aportar como evidencia todos los daños que se han producido. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas podrían haber cometido más de 50.000 violaciones de las leyes internacionales. Los objetivos críticos, las infraestructuras críticas son el objetivo principal de los ataques rusos y son la primera necesidad que tiene el pueblo ucraniano para poder subsistir al frío que se presenta en las próximas fechas. Por eso, antes de empezar la reconstrucción de redes y centrales eléctricas, hay que documentar, incluso en 3 dimensiones, los daños para presentarlos como prueba. Esto es un escáner terrestre con el que estos equipos policiales de apoyo tratarán de reconstruir los daños causados por el dron ruso en todo el vecindario. Operaciones arriesgadas en un entorno bélico. La mayor amenaza a la que nos enfrentamos es los misiles o los drones suicidas que vienen de Irán. Algo contra lo que es difícil protegerse. Son imágenes grabadas por un vecino que acude de madrugada alertado por las llamas y los gritos. Ve a alguien saltar por la ventana. Afortunadamente pudieron salvarle la vida. El fuego comenzó en el bajo del edificio de 7 plantas. Rápidamente se propagó hasta el 3er piso con tal virulencia que los servicios de rescate no podían acceder al interior, pero lograron que no siguiera subiendo y con escaleras rescataron vecinos, incluyendo bebés. Au secours, etc. Gritaban socorro, cuenta este vecino que vio muchos bomberos y cómo salvaban a un adolescente que se había tirado por la ventana. Otros no tuvieron esa suerte. A las 3 de la mañana se tiró una mujer del 4º piso después de lanzar a su bebé, cuenta este vecino. Impactante el relato a una emisora de radio de una mujer atrapada en el 4º piso con su marido y sus hijos. On a isolé les enfants sous un drap humide pour leur permettre de respirer. Los tapamos con sábanas húmedas para que pudieran respirar porque no podíamos escapar por la ventana. Et on s'est vu mourir. Nos hemos visto morir, aseguraba. La investigación baraja el incendio de una caldera o de bolsas de basura e incluso la pista criminal. Los vecinos hablan de tragedia evitable. Habían denunciado que en el Bajo había traficantes que vendían droga y ya habían provocado otros fuegos. En el primer día de estado de emergencia nacional, los partidarios de Pedro Castillo toman las calles. Piden elecciones, la salida de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. El pueblo peruano lo ha elegido. Un Congreso de la República no le dejó trabajar. Castillo está en esta cárcel y aquí seguirá. Le acusan de rebelión y conspiración por su intento fallido de cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Los jueces creen que hay riesgo de fuga. Resuelve dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones. Ese anuncio ha calentado aún más los ánimos. Ha habido enfrentamientos con la policía que ha disuelto las protestas con cargas y gases lacrimógenos. Hasta transeúntes, mamás con niños, vendedoras ambulantes, lleno de gas. La presidenta Dina Boluarte asegura que no va a renunciar. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. Y pese a las protestas, mantiene su propuesta: celebrar elecciones anticipadas dentro de un año. 22 de noviembre de 1963. Los periodistas retransmitían la visita de Kennedy a Dallas sin saber que estos serían sus últimos minutos de vida. 6 décadas después, los estadounidenses siguen haciéndose preguntas sobre qué ocurrió aquel día. La conclusión oficial es que este hombre, Lee Harvey Oswald, actuó solo cuando disparó 3 veces desde un edificio al coche del presidente. Pero la mayoría de estadounidenses siguen creyendo que había más gente implicada. Quizás la mafia, el gobierno, la CIA o Fidel Castro. Los documentos guardados en secreto han alimentado durante años teorías conspirativas. Ahora Biden ha desclasificado 13.000 papeles más, algunos sobre los movimientos de Oswald, un antiguo marine que había desertado y vivido unos años en la Unión Soviética. En este documento de la CIA vemos, por ejemplo, que ya tenían a Oswald en su radar más de un año antes del asesinato. Y este otro es sobre su viaje a Ciudad de México varias semanas antes. Allí la CIA interceptó una llamada de Oswald a la embajada soviética. Ahora los investigadores han empezado a bucear en todos estos documentos.
No esperan sorpresas, pero sí algo de luz sobre cómo actuó el gobierno antes y después del asesinato. La gran mayoría de los documentos ya están disponibles al público. El Congreso ordenó publicarlos todos en 2017. Trump publicó una tanda y Biden otra, pero todavía guarda algunos por motivos de seguridad nacional.